Proverbios capítulo 2, versículo 4. Yo sé que mi esposa ya oró en esta noche, pero vamos a orar una vez más, amén. Señor Jesús, te damos mil y mil gracias, Dios, una vez más por tu palabra, Señor. Yo sé que ya había mi esposa orado, pero te pido, Señor, en esta hora que tú seas, Señor, utilizándome, Señor, en el nombre de Jesús. Que no sea yo, sino que seas tú, Señor, a través de mí, Señor, en el nombre de Jesús. Y como está escrito que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y es más cortante de toda espada de dos filos, Señor, en el nombre de Jesús, sea añadiendo en esta hora bendición poderosa a cada uno de los que la escuchan en esta noche y la creen, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias y diga conmigo, así sea, yo lo creo, amén, en el nombre de Jesús. Proverbios capítulo 2, versículo 4, una palabra interesante, dice: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. Leamos un poquitico atrás el versículo 3, Juancho. Versículo 3, multimedia, que me ayude por favor. Dice: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. El versículo 4 dice otra vez: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Versículo 5: entonces entenderás el ¿qué? El temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Déjame ahí ese texto, Juancho. Aquí vemos de lo que estaba hablando Salomón, ¿no? Porque en el versículo anterior parece que Salomón, el consejo que estuviera dando, fuera específicamente hablando de la inteligencia y de la sabiduría. Pero cuando leemos el versículo 5 dice: entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios, ¿cierto? Ahora, ¿dónde podemos encontrar, o mejor entender, cuál es el temor de Dios? En la palabra de Dios, ¿cierto? Y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Dónde conocemos a Dios? En la palabra, en la lectura de la palabra, en escudriñar la palabra y en la obediencia a la palabra. Ahí conocemos ¿a quién? A Dios, el conocimiento de Dios, amén. Entonces, Salomón decía: si como a la plata y la escudriñases como a... Escúcheme esto, dice: si la buscamos como a la plata. Ahora, escúcheme, las personas que trabajan, ¿cuánto trabajan por el dinero? Mínimo 8 horas diarias, ¿sí o no? Es una hora de trabajo, es un horario laboral normal. ¿Por qué trabaja la gente? Por dinero, ¿sí o no? Por dinero, no más. Muy pocos son los que dicen: no, yo tranquilo, a mí no me pague, que yo vengo aquí es por hobby. ¿Sí o no? No, yo vengo porque me gusta venir tranquilo. Son pocos, ¿sí o no? La mayoría van porque necesitan el dinero. O sea, porque buscan ¿qué? La plata, ¿cierto? Ahora, si usted es empresario, trabajará más de 8 horas diarias, se sacrificará, se esforzará. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el dinero, porque se necesita prosperar. Y para eso necesitamos dinero. Ahora, mira el paralelismo que crea el escritor de Proverbios: si como a la plata buscares y la escudriñases como a tesoros. Hablando de la palabra del Señor, amén. Ahora, Esdras capítulo 7, versículo 10. Quería empezar con ese texto, pero quiero ir a Esdras. El sacerdote Esdras, en el versículo 10, mire lo que dice la palabra. Esdras capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras había preparado ¿para qué? Para inquirir en la ley de Jehová y para enseñar en Israel sus estatutos y sus... Déjeme leérselo otra vez. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para enseñarla en Israel, o para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Déjeme leerle otra versión, la versión Dios habla hoy. Dice: y Esdras tenía el firme propósito de estudiar y de poner en práctica la ley del Señor y de enseñar a los israelitas sus leyes y decretos. Otra versión, la versión la Vulgata, me gustó lo que dice: por cuanto había Esdras dirigido su corazón ¿a qué? A la investigación de la ley del Señor y a cumplir y a enseñar en Israel sus decretos y sus documentos.
Mire que Esdras había hecho tres cosas importantes, o había dirigido su corazón a tres cosas importantes. La primera, a investigar, ¿cierto? A estudiar, a escudriñar. ¿Qué? La palabra del Señor, ¿sí o no? O sea que Esdras estaba buscando, escúchame esto, la palabra como se buscaba la plata. O sea, ¿cómo? Esforzándose. No hay retribución si no hay esfuerzo, ¿cierto? Y Esdras había comenzado bien. Lo primero dijo, voy a esforzarme. Mire, su corazón, o sea, su intelecto, sus emociones las había dirigido a... El propósito de él es, voy a investigar. Había hecho un propósito en su corazón. ¿Cuál era? El de investigar la palabra del Señor. Segundo, ¿cuál era? Cumplirla. Escúcheme esto, aquí hay unos pasos interesantes. Si yo quiero cumplir la palabra del Señor, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? No estudiarla. ¿Sí o no? Yo no puedo cumplir algo que desconozco. Entonces, iba bien. Y lo tercero, después de cumplirla, enseñarla. Entonces, investigó, cumplió para poder enseñar. Ahora sí, déjeme ir paso a paso en este estudio en esta noche. ¿Listo? Lo primero que hizo, ¿cuál fue? Investigar. La palabra investigar en la definición de la Real Lengua Española dice así, la palabra investigar, vocablo que tiene su origen en el latín investigare. Este verbo se refiere al acto de llevar a cabo estrategias para descubrir algo. ¿Cuál es tu estrategia para descubrir algo en la palabra del Señor? Porque el cristiano es feliz leyendo la Biblia. Y se lee un capítulo diario, los más aplicados. Pero estudiarla, o escúcheme esto, o investigarla, mire, dice, déjeme leérselo otra vez. Este verbo se refiere al acto de llevar a cabo estrategias para descubrir algo. Una estrategia para poder, un ejemplo, escudriñar el Proverbios capítulo 1, o el Salmo 1, o primera de Juan, o bueno, no sé cuál sea el libro, o el texto, o el libro, o el texto que estés estudiando en tu devoción al diario. Pero ¿cuál es la estrategia que estás llevando a cabo? Déjeme seguir leyendo. También permite hacer mención al conjunto de actividades de índole intelectual, y me gustó esta parte, y experimental de carácter sistemático con la intención de incrementar los conocimientos sobre un determinado asunto. Escúcheme esto, experimentar sistemáticamente, o sea, ordenadamente. ¿Sabe qué hace usted un científico? Y algún día yo di una enseñanza acerca del corazón de un científico, ¿se acuerdan? De sacar el tiempo, de escudriñar, de hacer la prueba. ¡Wow! La palabra del Señor dice, voy a investigar por qué lo dice, voy a ir y ahora voy a ponerlo en experimentarlo. Mire lo que dice Juan capítulo 5 versículo 39. Juan capítulo 5 39 en la Reina Valera dice, escudriñen las escrituras. El Señor Jesús mandó ¿a qué? A escudriñar. No dijo lean la Biblia, no dijo lean las escrituras, porque para leerlas cualquiera. El paso era ir más allá, era ¿qué? Escudriñar. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, escúcheme esto, la traducción viviente, la nueva traducción viviente, en el mismo texto dice, estudien las escrituras, y me gustó esto, a fondo, a fondo. Porque un ejemplo, si comenzamos con el libro de Esdras, si usted lo lee por leerlo, lo puede pasar derecho, pero no se da cuenta de las tres cosas importantes que hizo el sacerdote Esdras. Ahora, para usted escudriñarla, o si usted la está escudriñando, tiene que saber quién era Esdras, ¿sí o no? ¿Y en qué situación estaba Esdras que lo llevó a hacer esos tres pasos? Eso es estudiar
a fondo. Bueno, ¿y quién era Esdras? ¿Y por qué lo hizo? ¿Y en qué condición estaba? ¿Y qué estaba haciendo en aquellos momentos? Eso es indagar. Yo solo le estoy hablando de los tres primeros, de las cosas que hizo importantes que nosotros como cristianos debemos hacer, como sacerdotes de nuestra casa. ¿Qué es ser sacerdote? Decía ahorita en la oración, decía el Señor, nosotros como sacerdotes, el sacerdote de la casa es el que debe estar encargado, en pocas palabras, de que la presencia de Dios no falte en casa. Amén. Es el encargado de enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Ay, pero mi marido no es cristiano, entonces tome usted la batuta. Mi amor, vamos a orar, vamos a leer la Biblia antes de comer, vamos a cenar todos, 7 de la noche en la cena, nos sentamos todos antes de comer, vamos a orar. Esperen un momentico. Ustedes oran por la palabra del Señor y antes de que se levante. Eso es un sacerdote. Está pendiente de la vida espiritual de su familia. Y miren que lo que hizo Esdras como sacerdote, lo primero que hizo fue investigó, leyó a fondo, escudriñó las escrituras, estuvo pendiente. Estudien las escrituras a fondo, no la pases por encima. Eso es lo importante de uno, ir a la palabra de Dios, de hacer un devocional, escudriñar, ir a fondo. Por eso muchas veces, por eso también la importancia de cuando usted viene a la iglesia, recibe una palabra, recibe una enseñanza, que usted anote para que usted pueda estudiar a fondo el tema. ¿Sabe por qué? Y voy a ir ahorita a lo último, porque mientras damos la palabra aquí, cuando usted llega a su casa a leer sus apuntes otra vez, Dios le puede dar más allá. Ahora, cuando usted va otra vez y escucha otra vez la palabra en YouTube, que ya hemos subido, Dios le da más. No es para que usted vea al pastor, ay, qué bonito mi pastor, oye, mire cómo la corbata la tenía desarreglada, se ve despelucado. No, es para que usted profundice, para que el Señor le dé más. Y usted diga, y mire, ¿qué le pasa? A mí me pasa que soy el que predico, siempre escucho otra vez la prédica y digo, wow, yo no me había dado cuenta de esto. Mire, yo tengo mi devocional donde leo la palabra de Dios. No me gusta acercarme a la palabra de Dios a buscar enseñanzas, no lo hago, poco lo hago. Le pido a Dios toda la semana, estoy buscando su presencia y voy buscando que Dios me hable a mí. Y oro a Dios para que Dios me dé la palabra que va a dar a la iglesia. Pero no digo yo que predico hoy, Dios mío, venga a ver la Biblia. No, eso así no me gusta. Me gusta buscar a Dios para que Dios me dé la palabra y estarme alimentando yo. Y cuando yo, mire, yo soy ministrado en la palabra que doy acá 2 veces cuando soy yo el que predico. ¿Por qué? No 2 veces, no 3 veces. Cuando Dios me da la palabra y la estoy preparando, cuando la predico y cuando vuelvo a escucharla. Y hay veces me siento por ahí y pongo una de las anteriores que había, ni otra vez el Señor me da. Eso es investigar. Y voy otra vez, haga lo mismo. Estúdiela, escudriñela en su devocional diario. Si está estudiando cualquier versículo, vaya quién escribió el libro, a quién se lo escribió, por qué lo escribió. Y usted se va a dar cuenta que va a crecer porque está estudiando las escrituras como a fondo. A fondo. El Señor Jesús decía, porque piensan que ellas les dan la vida eterna, pero las escrituras, decía Jesús, hablan de mí. Amén. Segunda cosa importantísima. Y mire que, déjenme hablar un poquitico, esto da madurez espiritual. Una persona que cumple estos 3 pasos va creciendo y va madurando espiritualmente. La segunda cosa es cumplir. No solo es adquirir conocimiento, lo decía una vez, sino ponerlo en. El conocimiento no sirve de nada si no hay una praxis. La palabra praxis en la teología es práctica. Ok. De nada te sirve el conocimiento si tú no lo has sabido aplicar. Un médico no se hace médico solo por el carnet, por el cartón o por la tarjeta profesional, sino ¿por qué? Por la práctica, por la praxis. ¿Sí o no? Por eso todos los estudiantes de medicina o de cualquier carrera tienen que hacer prácticas. Ahora yo le digo, nosotros como cristianos tenemos que hacer praxis. Día a día el Señor nos lleva a hacer praxis.
Usted dice, ay Dios mío, pero ¿por qué me pasan estas cosas, Señor? Si preciso estoy estudiando sobre tal tema. Porque el Señor te quiere llevar a la... No, voy a estudiar, un ejemplo, voy a estudiar, nosotros hicimos hace el crece anterior, ¿qué fue? Angelología y demoniología, y preciso, uno dice, y preciso estamos hablando del tema, y comienzan a llamar, pastores, ¿qué me pasa tal cosa? ¿Y qué es eso? Praxis, vamos a ir a la praxis, ¿sí o no? Está estudiando uno sobre el perdón, Señor, o llega una prédica del perdón, y preciso esa semana el Señor lo lleva a la... Dice, pero ¿por qué? La praxis. Tienes el conocimiento, ahora vamos al entendimiento, que el de entendimiento es con la práctica. Decía yo en días anteriores, escúcheme esto, hay muchos cristianos con mucho conocimiento bíblico, pero con poco entendimiento bíblico. ¿Qué nos trae el entendimiento? La práctica, la praxis, la praxis. De nada te sirve saber si no practicas. Tú puedes ir y tomar 20 clases teóricas de cómo manejar un carro, pero si usted no decide montarse a manejar el carro, no va a aprender, ¿sí o no? En estos días hablaba con una hermana de la iglesia, que fue de la iglesia algún tiempo, se tuvo que ir de la ciudad y la llamaba, y ella hizo el curso de conducción como 2 años atrás más o menos, y tenía el pase, todo, pero le daba pavor manejar. Y su esposo tiene su camioneta y todo, y ella no. La vez pasada la llamé y estaba contenta. No, pastor, ahora sí ya manejo, saco la camioneta. Lo único que me falta es irme para Bogotá en la camioneta, pero ya casi en esto. Entonces yo le dije, o sea que ahora debes estar orando por un carro. Me dijo, ¿cómo supo, pastor? Le dije, pues es obvio, que ya cuando usted entiende y tiene la praxis, usted ya quiere aplicarlo, ¿sí o no? Y así nos pasa en el Señor. Cumplirla, no me puedo quedar en escudriñarla. Deuteronomio capítulo 4, versículo 1. Deuteronomio 4:1. Mira lo que les dice el Señor al pueblo de Israel. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo les enseño. ¿Para qué? Para que los ejecuten y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. ¿Cómo poseemos las promesas de Dios? Haciendo lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces estudio, escudriño, voy a fondo y ahora pongo en praxis, en práctica. Amén. Lo importante que es la poner en práctica. Ahora pues, Israel, oigan los estatutos y los decretos que yo les enseño hoy, para que los ejecuten, para que los hagan, para que los pongan en práctica y vivan. ¿Por qué hay tanto cristiano muerto? Porque no pone en práctica la palabra de Dios. ¿Por qué se nos mueren los sueños, las promesas de Dios? ¿Por qué no entramos a la tierra prometida? Porque no ponemos en práctica lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque si vuelvo al libro, a Proverbios, ¿de qué me sirve un tesoro? O mejor, ¿de qué me sirve saber dónde hay un tesoro si no me levanto a ir a buscarlo? No me sirve de nada. Amén. Está como un capítulo creo que fue el Chapulín Colorado, o del Chavo del 8, que le venden, creo que es a Kiko, que le venden sí, a Kiko, ya me acordé. A Kiko el Chavo le vende el Kiko le vende al Chavo un mapa de un tesoro. Sí. Y entonces el Chavo feliz y un día le reclama, le dice, usted me engañó y me robó. Y le dice Kiko, ¿por qué? Porque usted me vendió un mapa de un tesoro. Yo le vendí un mapa de un tesoro, pero no le dije que lo iba a encontrar. ¿Y cuánto cristiano hay con el mapa del tesoro, pero no quiere ir a él? Encontrarlo. Ahí está el tesoro y usted no... Cumplirlo, amén. Deuteronomio capítulo 12, versículo 32. Deuteronomio 12, 32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. Amén. ¿Cuidarás de qué? ¿De hacer qué? Diga conmigo, todo. ¿Cumplimos la palabra a medias? No, todo. Amén.
de hacer todo lo que yo te mando, no vas a añadirle ni a quitarle. Apocalipsis hay un versículo que dice, maldito el que quite y ponga, que así sea una tilde, ¿sí o no? Dice, déjeme leérselo otra vez, cuidarás de hacer todo. Pero escúcheme esto, la palabra de Dios dice, ¿cuidarás de qué? ¿De leer? De hacer todo. De llevar a la praxis todo. Amén. Todo. Es todo. Ay, pastor, sí, yo, todo, pero es que eso de diezmar a mí como... Todo dice la Biblia. Es que yo con eso de la ofrenda no puedo. Todo. Ahora que están tan de moda las iglesias online. Ay, sí, pero es que eso de congregarme, todo. La Biblia dice no dejes de. Ay, pero pastor, yo veo la prédica en YouTube. No, el Señor dije no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque cuando usted está en el en vivo, cuando usted viene a la iglesia, no solo escucha la palabra, no solo es ministrado, sino también hace lazos con personas que están en la misma batalla que usted y yo estamos. Amén. Ahora, déjeme hablarle un poquitico. Si usted ve la palabra y escudriña las cartas de Pedro, las cartas de Pablo, y lo importante que era la hermandad, entonces usted ahí se da cuenta que es necesario congregarnos. Estar con las personas de la fe. Una parte de la palabra del Señor donde dice, ayuden a los necesitados, mayormente a los de la familia de la fe. Y si usted se congrega online, pues ¿qué familia de la fe va a tener? Les pasa por YouTube. ¿Cómo va a saber si el hermanito de al lado está necesitado, si al lado suyo no hay nadie? Amén. Cuidarás de hacer. Santiago 1:22, el más conocido de este tema, Santiago 1:22. Cuidará, Santiago 1:22, pero sed hacedores de qué? ¿Sed qué? Hagan lo que ya estudiaron y profundizaron. Hágalo. Yo me he leído la Biblia 3 veces. ¿Y de qué le sirve si sigue siendo un borracho, un adúltero? Yo me sé más de 100 versículos de la Biblia. No, yo me sé 3, pero eso los aplico. ¿Quién cree que va ganando? Que aplica los 3 que se aprendió, ¿sí o no? Es que yo sé más Biblia que usted. Sí, pero ¿cuánta aplica, mi amigo? Que eso que el cuestión no es de saber. Usted puede saber volar un avión porque lo leyó en los libros, pero vaya y monte a ver si lo puede manejar. Amén. Diga, amigo, wow. Señor. ¿Por qué? Cuando nosotros no somos hacedores, sino tan solo oidores o leedores o escudriñadores, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros. Mire, usted no está engañando al pastor. Usted no está engañando a Dios. ¿Se está engañando? El engañado es usted. No engañamos a nadie, amén. Se engaña a uno mismo. Entonces, ¿cuál era el primero? Estudiar a fondo, ¿cierto? Investigar. Segundo, cumplir o hacer. Y el tercero, voy a terminar aquí, enseñar. Mire lo importante que es enseñar. ¿Por qué? Está el paso, la investigación, viene la praxis y la enseñanza. Un maestro mío de música me decía, lo mejor que uno puede hacer en la música es enseñar, porque cuando uno enseña, habrá aprendido 2 veces, me dijo. Cuando tú enseñas, aprendes 2 veces. Y es verdad. Usted tiene todo fresquito, como la primera vez. Yo dicto mire, algo que yo nunca pude, yo personalmente, era con los profesores que llegaban con libro a clase. No, yo no le paraba bolas, la verdad. A mí me pasaba. Yo decía, profesor, un libro, necesita un libro. No sabe, entonces, porque para no estar leyendo un libro. Entonces yo me propuse no tener un libro. Casi, me ha pasado varias veces. Me dice, comienzo yo a dictar la clase, cuando estoy dictando la clase, profe, ¿y usted eso todo de dónde lo saca? ¿Se lo sabe todo? Me decía una niña en días anteriores, todo usted se lo sabe, profe. No nos dicta, nunca saca nada para dictar nada.
Y pues, ¿cómo? Si claro, llevo enseñando. Y cada vez que enseño, ¿sabe qué pasa? Vuelvo y aprendo. Amén. Y mire que en el evangelio es igual. Cuando tú enseñas, otra vez te enseñas a ti mismo. Cuando usted le está enseñando a alguien y le dice, oye, mira, Dios es tu fortaleza, y usted de pronto está en esos días necesitando, es tu fortaleza, y usted deja de hablar con la persona y dice, oiga, Señor, sí, verdad. ¿Por qué? Porque tú estás otra vez aprendiendo. ¿Por qué? Porque cuando tú das, recibes. Cuando tú das, el Espíritu Dios te da también. Amén. Mira lo que dice la palabra del Señor. Hebreos 5:12. Y esto es tremendo. Hebreos capítulo 5 versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, dice el escritor de Hebreos. Porque debiendo ser ya maestros, ¿después de qué? ¿Cuánta gente años en el evangelio? Y no le enseñan a nadie, porque lo que no, aquí el que escribía el libro de los Hebreos no está hablando de predicar, no está hablando de pararse a dar una enseñanza, dictar el taller crece, no, de enseñar con tu vida a otros. Y mire lo que le dice el escritor de Hebreos, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, ¿cuánto tiempo llevas en el evangelio? Oh, como 20 años. ¿Y a cuántos enseñas? No, a nadie. Si tú ya debieras enseñar, ay, pastor, es que, pastor, ¿usted por qué no me llama? 20 años usted en el evangelio y todavía quiere que yo lo llame. Si usted ya debería estar llamando, hermano. El pastor a mí nunca me visita, pero usted tanto tiempo ya debería estar visitando. Eso era lo que decía. Tanto tiempo ustedes, mires, ¿por qué debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo? ¿Qué dice? Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. Otra vez a enseñar ¿qué? Los rudimentos de la palabra de Dios. 5 años y no sabe todavía si va a ser salvo. Pastor, ¿y la salvación se pierde o no se pierde? ¿Cuántos llevas en el evangelio? No, como 10 años. Entonces ya verás estarse enseñando la seguridad de la salvación. Amén. Enseñando con tu vida a otros. Pero no, todavía gente lleva tiempo en el evangelio y todavía no ha podido dejar el vicio, no ha podido dejar el trago, no ha podido dejar de decir groserías, mentiras, de vivir mal. Todavía necesita que le enseñen. Amén. Y uno dice, entonces debe ser que lo de atrás no lo han hecho bien, no han estudiado a fondo y no han puesto en. Amén. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué? De leche. ¡Wow! Otra vez lechecita, venga, ¿qué es? ¿A quién se les da la leche? Venga, lo apachacho otra vez, hermano. Para que no se vaya a la iglesia, bebé. Cristo te ama y tiene un plan para tu vida, bebé. ¿Sí o no? Cuando usted ya viera a decirle, hermano, ya crezca, madure. Y decirle como el Señor le dijo a sus discípulos, volvió y dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Decía un pastor de una iglesia grande en Colombia, ábrase, hermano. Los hermanos que no quieren cambiar y vienen que es que, ay, ábrase, hermano, váyase para otra iglesia, váyase para el mundo, haga lo que quiera. ¿Cuántos 20 años de cristiano no cambia? Y me decía, wow, Señor. Al pastor decían una clase de teología, ¿no? A pastores, a ministros. Porque, hermano, 25 años, 3 años no cambian nunca. Los mismos carnales, queriendo que se les dé leche. Pastor, ¿usted cuándo no volvió a hablar del amor de Dios? ¿A quién le habla del amor de Dios si usted nunca trae una persona nueva, hermano? Y a usted otra vez del amor de Dios y usted ya no, ¿qué leche, hermano? Usted ya necesita correa, ¿sí o no? Bueno, su hijo de 15 años o de 20 años, ay, me voy de la casa, entonces que no me quieren en esta casa. ¿Qué le dice usted? No, papito, venga, sí, pues vaya, si no más. No moleste más, perdón, santo Dios. Editen eso en YouTube, por favor. Sí. Ay, santo Cristo. No maduran y quieren seguir lechecita. Tremendo. ¿Saben por qué? Porque no han escudriñado
y porque no han querido poner en práctica. Práctica, papá. Poner en práctica lo que se les ha enseñado. Entonces quieren seguir tomando leche y no alimento sólido. Y ahí de ese texto podríamos sacar. Wow, diga conmigo, wow. Déjeme leérselo en otra versión, ese mismo, para que lo entendamos un poco más. En la versión Dios habla hoy. Dice así: al cabo de tanto tiempo, ustedes ya deberían ser maestros. En cambio, necesitan que se les explique de nuevo las cosas más sencillas de las enseñanzas de Dios. Han vuelto a ser tan débiles. Esta parte me impactó. Han vuelto a ser tan débiles que en vez de comida sólida toca darles leche. Leche. Estos días alguien me dice: usted como no me llama, hermano, usted ya está para allá. Dije: listo, está, si quiere estar otra vez como un bebé, pues otra vez como un bebé. Porque si no quiere crecer. Por eso es que hay tanto bombril en la iglesia, hermano. Gente que vive de los pastores todavía solo todo el tiempo, y si el pastor no le predica, no ora por él, no. Son bombriles, ¿no? Como la persona que no suelta, no sale de las enaguas de la mamá y del papá. Es que todavía no es tiempo yo de conseguir mujer y hijos y eso, no, buscar un trabajo, no, todavía estoy estudiando, ya llevo 3 maestrías y tiene trabajo, no, todavía no, eso no entiendo. ¿Y cuántos años tiene? Ni 50, ¿no? ¿Sabe cuántos cristianos hay así? Ya hicieron todos los creces, todos los ADN y no ganan a nadie ahí sentado en la misma silla. No le dan, no enseñan nada a nadie. Y lo llamaron: no, pastor, estoy bravo. ¿Y por qué usted no me saludó el domingo? No, mano. ¿Sí o no? Pasa, hasta en las mejores iglesias pasa. No pasa en el amor verdadero. Eso le pasa a los de los domingos, no a los que vienen los miércoles. Amén. Tremendo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Ya voy a terminar. Primera de 3, 15. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice, me impactó esta parte, dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. ¿Estad siempre qué? Preparados. ¿Cuándo? ¿Y qué? ¿Cómo tenemos que estar? Preparados siempre. ¿Para qué? Listen, escúcheme. Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo debemos estar siempre? ¿Para qué? Para defender la fe que hay en tu corazón. Amén. Siempre. Déjeme leérselo en otra versión para que lo entendamos un poquitico más. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Wow. Miren lo bueno que es leer otras versiones. Y si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para dar una. ¿Cómo tenemos que estar? Preparados. ¿Cuándo? Siempre. ¿Sabe por qué nosotros muchas personas no se ganan un alma? Porque no están. Entonces el día que entra una crisis en su casa: pastora, venga, llore. ¿Y por qué no usted? Uno no le dice eso, ¿no? Porque la pregunta es: no estoy preparado. Y la Biblia dice que debe estar ¿cómo? ¿Cuándo? Siempre preparado. Y para eso hay que haber estudiado a fondo, poner en práctica para poder ser maestro a otros. Amén. Sí, pongámonos una citica con el pastor para que él te hable. ¿Por qué usted no puede? No está preparado, fácil. Pastor, voy a darle a mi chino para que le dé una consejería porque está terrible en la casa. ¿Cuántos años tiene el niño? 18. No, si usted en 18 años no hizo nada, yo ahora sí en 2 horas voy a... Y salen bravos que no.
pastor, hablo con él y no pasó nada. Pues usted lleva 18 años hablando con él, no ha pasado nada. Usted que debe estar igual preparado en todo tiempo. ¿Sí o no? ¿Por qué no estamos preparados? No, porque no hay gente preparada. Diga, yo estoy preparado. Y si no, me voy a preparar en el nombre del Señor. ¿Sabe por qué te da miedo hablarle a la persona que va al lado tuyo en el bus? Porque no estás preparado. Por eso es más fácil decirle a los de la secta, ay, no hay nadie. ¿Quiénes son los testigos de Jehová? ¿Por qué no nos sentimos preparados? Si usted le abre y de pronto resulta tomando café con ellos y tomando tinto cada 8 días. No. Es que hablan tan bonito, pastor. Esos monos tan simpáticos que, claro, los mormones la están visitando. Unos evangelistas llegaron a mi casa, son monos altos, simpáticos, pastor. Me regalaron este libro de los mormones. Prepárate. Déjeme leérselo otra vez. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Y si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana, dice, estén siempre para dar una explicación. Venga, ¿usted qué es lo que cree? Y usted puede decirle, mira, que Jesús murió en una cruz del Calvario el tercer día, murió, me resucitó. ¿Y qué? ¿Y esa vaina qué? Pues que Jesús me justificó con su sangre. ¿Qué es la justificación? Que Él tomó mi lugar. Él me hizo justo, no porque yo sea justo, sino porque Él me hizo justo. Y es por eso. Entonces eso es explicarle y la gente dice, ahora entiendo. Pero es que yo soy muy malo, no importa, el Señor puede perdonar tu vida. ¿Y qué es perdonar? No, mira, para que Dios te perdone tienes que arrepentirte. ¿Y qué es el arrepentimiento? Y usted explicarle porque usted está preparado. ¿Por qué? Porque ha investigado, porque lo ha puesto en práctica y ahora está preparado para ir y enseñar. Pero mire, tenemos en las iglesias cristianas, lamentablemente, gente que pudre las sillas. Los hermanitos ni siquiera cambian de silla, siempre quedan en la misma. No, que yo quiero aquí. Esta. Mi propósito en la vida es pudrir esta silla. Ay, santo Cristo. Pareciera que ese fuera el propósito de Dios en ellos, ¿no? Pudrir estas sillas, es que es esta. Y cada 8 días llegan a ver si todavía está. ¿Por qué? Porque no han escudriñado las escrituras, porque no han aprendido y porque no han enseñado. Amén. Los que estén aquí, aquí me senté hace 8 días después para eso. Ubíqueme en otro lado, Brisa, póngame en otro lado. Esta prédica está buena para un domingo, ¿no? Adriana dice, ay no, así, Dios, que claustrofóbica, déjeme atrás. Amén. Tremendo. Dice, dice en la versión Reina Valera, dice, preparados para presentar defensa ¿con qué? ¿Cómo es que tenemos que presentar defensa? ¿Cómo? ¿Con qué? Irreverencia, con mansedumbre, con respeto, tranquilos. Sí, amados. ¿Qué? Que usted y su virgen, eso sabe ir para el infierno, esa virgen es del diablo. Ahí no hay ni mansedumbre, ni hay respeto, ni hay defensa. Lo que estás peleando, ¿sí o no? Eso es con mansedumbre, con sabiduría y con conocimiento y con aplicación. Amén. Mira, tú vas a enseñar más con tu aplicación, o sea, hablo con lo que tú aplicas, que con lo que tú dices. Porque lo que tú aplicas habla de lo que tú realmente conoces, no de lo que has leído, sino de lo que tú conoces. Amén. Conoces. Amén. Esa es la diferencia entre una persona que tiene un conocimiento entendido y del que simplemente lo vio en YouTube. ¿La ha visto, no? ¿Y qué será eso? Vamos a ver en YouTube. Eso usted ve ahí, salen unos máster en YouTube. Ya aprendí en YouTube. Y usted resulta arreglar la lavadora y no, la tiró, la acaba de tirar. Pero si allá sí lo hicieron, porque es que el otro tiene experiencia, hermano. Usted solo vio hoy. Devuelva a ver qué dice, hermano. Aquí.
Y uno tratando, ¿sí o no? Ay, Dios mío. Amén, Señor Jesús. Vamos a orar. 3 cosas importantes aprendimos hoy. Escúcheme en esto. Como sacerdotes tenemos que investigar, aplicar para poder enseñar la palabra del Señor. Amén. Señor, gracias por tu palabra que nos diste en esta noche, Señor. Gracias por esta preciosa enseñanza. Ayúdanos, Dios, Espíritu de Dios, ayúdanos a día, ser y hacer más como tú, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, guíanos, enséñanos. La unción misma nos enseñará. La relación que tengamos contigo nos llevará a escudriñar y aplicar, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús que nos diste en esta noche. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mil bendiciones. Que Dios les bendiga.